Soy la vasija del rey. Capítulo 2. El demonio de la espada y el rey de los demonios. Notas. Y aquí va el esperado segundo capítulo. Como ya he dicho antes, no soy un buen escritor, hago todo lo que puedo para mantener las cosas interesantes y hacer que los personajes parezcan reales. Si he caracterizado mal a alguien, es totalmente culpa mía. Leer es 100 veces más fácil y divertido que escribir. Ha pasado un mes desde el primer capítulo y muchos de vosotros probablemente hayáis perdido la paciencia esperando este. Espero que su duración compense la larga espera. Escúchame, estás intentando encontrar un equilibrio entre publicar un capítulo decente y satisfactorio y estar ocupado con otras cosas fuera de internet, y también intentar tomarte descansos para evitar el agotamiento, y además ser un escritor lento en general. Esa es una receta para el desastre, si alguna vez he escuchado una, y me he sentido insatisfecho con muchas de las cosas que escribí, a menudo sintiendo que debería haber escrito más, que escribí demasiado, que me concentré muy poco en una parte, que me concentré demasiado en otra, que olvidé esto, que olvidé aquello, es bastante frustrante, y la única solución que he encontrado para esto es simplemente escribir lo que quiero, sin preocuparme, simplemente escribir y listo. Si alguien tiene otras soluciones que no requieran que me vuelva loco intencionalmente mientras escribo, me encantaría escucharlas. Además, si detectan algún error gramatical o algo extraño, háganmelo saber para que pueda corregirlo. El capítulo es muy largo y es posible que haya pasado por alto algunos de ellos. Muchas gracias a todos los que comentaron, dejaron kudos, marcadores, etc. Realmente aumentaron mi confianza y me ayudaron a decidir seguir escribiendo este capítulo cada vez que sentí que no era bueno. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo: el silencio era todo lo que permeaba los oídos de aquellos a bordo del carruaje dragón. Después de derrotar al arzobispo del pecado de la gula, Liebatenkaitos, los retadores de las dunas de Auguría abandonaron su misión en lugar de una emergencia que necesitaba atención inmediata. Habiendo enviado al santo de la espada por delante de ellos, el grupo dio la vuelta y viajó de regreso a la mansión Karsten donde su amigo estaba cautivo. Después de todo lo que había sucedido, ni siquiera estaban seguros de si merecían llamarlo amigo nunca más. Todos en ese carruaje sentían algún tipo de culpa por la tragedia a la que empujaron a su amigo, especialmente Emilia S. Baru. Emilia estaba completamente devastada. No era una exageración decir que, sin darse cuenta, traicionó a la única persona que nunca la juzgó por su apariencia o raza, la única persona que, a pesar de todo lo que representaba, permaneció continuamente a su lado, dándole una razón para crecer fuerte e independiente, prestándole una mano mientras superaba sus debilidades. En el santuario, él fue quien le dio una razón para seguir adelante, para persistir, para conquistar las pruebas. Nadie más jamás se acercaría a amarla tan incondicionalmente como Subaru lo hacía, eso lo sabía muy bien Y. También sabía que había traicionado a la misma persona que esperaba llegar a amar algún día, lo llamó mentiroso en su cara y lo dejó pudrirse, fingiendo apartar la mirada de él mientras los guardias pisoteaban a la pobre alma. Ella lo había visto en esas mazmorras antes, e incluso por alguien a quien consideraba un monstruo, incluso si no lo recordaba, Emilia sí recuerda haber sentido lástima por el supuesto arzobispo en ese entonces. Si tan solo lo recordara antes, si al menos hubiera actuado en base a su compasión, si tan solo no lo olvidara. Deseaba que las cosas pudieran volver a ser como antes después de esto, que Subaru, de alguna manera, todavía estuviera bien. Por supuesto, no era estúpida, sabía que después de todo lo que Subaru había pasado, lo más probable era que él ya no la mirara más, y sabiendo que, eso es lo que más le dolía, porque no tenía a nadie a quien culpar más que a ella misma, pero eso era suficiente. Si tenía tiempo para revolcarse en su propia compasión de esta manera, también tenía tiempo para pensar en cómo podría compensarlo una vez que lo sacaran de las mazmorras. Si había algo que pudiera proporcionarle, lo haría. Emilia apenas podía contener las lágrimas, meciendo su cabeza llena de ideas con desesperación mientras el carruaje comenzaba a salir de las dunas. Sí, después de todo esto, Subaru no quería tener nada que ver con ella nunca más, lo aceptaría. Al final, solo esperaba que eventualmente pudiera recuperarse. La idea de que todavía estuviera encerrado allí le hacía hervir la sangre, pero confiaba en que lo liberarían tan pronto como todos lo recordaran. Beatrice también estaba destrozada, tal vez incluso. No, indudablemente más que Emilia. Traicionó y abandonó a su contratista, la misma persona por la que ella, como espíritu, existía. Desechó la razón misma de su existencia.
La persona que, a pesar de toda su terquedad, todas las veces que lo echó de la biblioteca a la fuerza, siguió adelante y, justo cuando pensó que su historia estaba a punto de terminar, él la agarró de la mano y quemó esa prisión de biblioteca hasta los cimientos. Le prometió una vida humana entera de recuerdos felices, y luego algo más, y sin embargo, ¿qué había hecho ella? Ella negó rotundamente ser su espíritu contratado frente a todos, lo dejó de lado y lo acusó de ser un cultista de brujas, luego hizo que todos se encaminaran hacia la idea de que solo estaba tratando de apegarse a Emilia debido a su origen semielfo. Ni siquiera tenía un evangelio sobre él, ¿cómo pudo haber sido tan estúpida? Beatrice estaba disgustada consigo misma. Lo que es peor es que el contrato entre Beatrice y Subaru no fue borrado por Gluttony, pero el recuerdo de este fue borrado de la mente de Beatrice, lo que significa que tan pronto como Subaru señaló su contrato existente, ella, habiéndolo olvidado, asumió que era algún tipo de poder de culto que permite la falsificación forzosa de contratos, y rompió su contrato en pedazos frente a él. ¿Cómo pudo haber sido tan tonta? ¿Tan ignorante? ¿Cómo pudo permitirse olvidarlo? Sin importar que, después de que Subaru fuera sacado de las mazmorras, Beatrice se resolvió a ayudarlo en todo lo que pudiera, si él no la quería cerca de él, ella también lo aceptaría. Sabía que era egoísta, pero esperaba que, al menos, su contratista algún día lograra curarse lo suficiente para volver a ser como solía ser, y tal vez, solo tal vez, aceptara volver a forjar su contrato. Beatrice sabía muy bien que ya no merecía su lugar al lado de Subaru, pero al final, ese era el único lugar que deseaba. Si bien Ram no estaba tan destrozado como los otros dos, definitivamente no lo tomó bien. Durante el último año y un poco más, Barusu había sido el único que recordaba a Rem, le informaba a todos de su existencia, ayudaba a cuidarla e incluso pasaba las tardes contándole detalles de su día, sabiendo muy bien que la hermana en coma no podía escucharlo. Incluso si no le gustaba lo que la visión de Barusu sobre Rem implicaba para su relación, Ram todavía se preocupaba profundamente por él. Puede que sea un idiota pervertido, su única cualidad redentora puede ser simplemente un buen momento, pero nadie en este mundo, aparte quizás de Gluttony, merece lo que le pasó en esas mazmorras. Fue inexcusable cómo lo trataron. Por mucho que Ram quisiera culpar a alguien, a quien fuera, sabía que ella también desempeñaba un papel en el tormento del chico, aunque no tan activamente como, por ejemplo, Julius o Félix. Ahora bien, el abuso verbal, como a Subaru le gustaba llamarlo, era la forma que tenía Ram de demostrarle su amor a Subaru. Desde que se conocieron en la mansión, su relación siempre consistió en sus bromas tontas y en la mutua seguridad de que, sin importar lo que pasara, Ram creía en la capacidad innata de Subaru para resolver problemas sin importar lo difíciles que fueran. Ella creía en él, y Subaru era consciente de eso, Ram sabía que lo era. Sin embargo, el abuso verbal que ella le había lanzado en esas mazmorras no era nada de eso, no recordando quién era, y con todos proclamándolo arzobispo del pecado, Ram lo trataba como menos que un ser humano, y más como un animal. Ella decía que su sufrimiento era merecido y le decía que chillara como un cerdo. Sus palabras imperdonables e inolvidables sin duda lo hirieron, ella podía decirlo, vio la expresión de su rostro cuando las dijo. Recordar cómo actuó hizo que las muelas de Ram se apretaran de vergüenza. La naturaleza misma de su relación estaba manchada por la gula. Cuando él fuera rescatado de las mazmorras, Ram se decidió a dejar de insultarlo y ser indulgente con él hasta que se recuperara por completo. Puede que lleve años, pero a Ram no le importaba, sería indulgente con él durante el tiempo que fuera necesario. Nunca se lo admitiría a nadie, pero Barusu era en la mayoría de los aspectos como un hermano pequeño para ella, así que al final, todo lo que quería era que él estuviera a salvo. Primero, su hermana fue borrada del mundo por el vil culto de la bruja, y ahora, la única persona que todavía la recordaba, la única que tuvo las agallas para enfrentarse a esos despreciables cultistas, su hermano menor, también había seguido su ejemplo. Si Ren se enterara, definitivamente lloraría. Ram. Barusu, tu suerte es realmente la peor de las peores. En la parte trasera del carruaje dragón, golpeando sus pies con el ceño fruncido perplejo estaba Anastasia, quien, por su parte, quería estar de acuerdo con ese sentimiento, pero no quería atraer la atención hacia sí misma. Con el santo de la espada desaparecido, y sin haber traído a Julius a la misión, estaba muy indefensa. Si bien tenía cierta forma de confianza en el campamento que la acompañaba, la principal garantía de su seguridad se había adelantado a ellos en la mansión Karsten. Anastasia sabía que nadie se atrevería a hacer nada con el santo de la espada cerca, pero ahora que él se había ido, no tenía caso, no podría haber predicho algo como esto.
Español. Lo único que le impedía sentirse culpable por el caballero de su rival era el hecho de que ella era una de las únicas que se quedaba callada. Cuando todos empezaron a señalarlo con el dedo, ella no le creyó ni lo acusó de nada, así que al final, ella no era una santa, pero tampoco era un demonio, ese era su único consuelo. Meili. No puedo creer que apuñalaran a Oni-chan por la espalda de esa manera, no me extraña que me haya sentido tan vacía, de hecho, Meili Portroute también estaba en apuros. Hace un año, Subaru había logrado superar los desafíos tanto del santuario como de la mansión, terminando en la subyugación del gran conejo Usagi y la muerte de la cazadora de entrañas, Elsa Granier, a la que Meili consideraba su familia. Meili esperaba que al acabar con la vida de Subaru y vengar a Elsa, pudiera obtener un cierre, pero ahora incluso eso le fue arrebatado. Ella lo había olvidado, y por lo tanto su deseo de venganza también había sido olvidado. Lo que significaba que, durante los últimos meses, el objeto de su odio era alguien más que Subaru, ya que la necesidad de sustitutos en su memoria le proporcionó a Garfield como el candidato principal de sus intenciones. Habiendo recordado a Subaru, y habiendo recuperado su deseo de venganza, Meili recuperó su deseo original de cerrar el ciclo. Sin embargo, la verdad es que cuanto más pensaba en ello, más simpatía sentía. Sí, él mató a Elsa, pero no había sufrido ya suficiente por ello. ¿No debería estar al menos parcialmente satisfecha? Por lo que sabía, Subaru fue encerrado dentro de las mazmorras de la mansión Karsten y torturado durante meses, bien podría haber sido un destino peor que los castigos de mamá, si los caballeros se tomaban en serio su interrogatorio, claro. Así que tal vez, pensó Meili, solo tal vez, lo perdonaría. Por ahora, el grupo solo podía revolcarse en silencio, mientras el apresurado viaje a casa se sentía más como una eternidad, en lugar de un carruaje tirado a su máxima potencia de dragón. Cuando los ojos de Meili se abrieron de par en par ante la vista que tenía ante ella, Ram dejó escapar un jadeo audible y tiró de las riendas hacia sí misma, con la intención de detener el carruaje justo antes de la mansión. El dragón terrestre que estaban usando se detuvo, el repentino cese de movimiento alertó a los que estaban en el carruaje. Ram. Emilia-sama, parece que hemos llegado. Tan pronto como Ram confirmó que habían llegado a su destino, todo el carruaje prácticamente saltó para entrar corriendo, pero todos se detuvieron tan pronto como pusieron un pie en el pavimento. Emilia, ¿qué pasó aquí? Cuando las miradas de todos alcanzaron la mansión donde se encontraba Subaru, sus respiraciones se atascaron en sus gargantas. La mansión Karsten estaba irreconocible, algunos trozos parecían haber sido demolidos, con grandes grietas cubriendo las paredes. Partes de la mansión estaban esparcidas por todo el lugar y casi todas las ventanas faltaban, con trozos de vidrio colgando del marco, y los fragmentos que faltaban estaban esparcidos por todo el jardín, lo que implicaba que habían volado desde adentro. La puerta principal de la mansión y la entrada principal estaban abiertas, se sentía mal llamarla una mansión adecuada. Beatrice. Parece que ha estallado una pelea en la mansión, supongo. Al ver la destrucción que se presentaba ante ella, Beatrice no pudo mantener su fachada de calma. Aparentemente, después de que se devolviera el nombre de Subaru, las delgadas relaciones de hielo entre los campamentos de Anastasia y Krust se desmoronaron de inmediato, lo que resultó en una pelea entre los miembros de los dos campamentos por la condición de Subaru. Esa fue la suposición de Beatrice al principio, pero, seguramente, ninguna pelea podría haber escalado a esto, ¿verdad? Eran adultos racionales, seguramente, deberían haber dejado de lado sus hostilidades por el momento, liberado a Subaru de inmediato y atendido sus necesidades de recuperación. Eso era lo más maduro que se podía hacer en esa situación, así que no había forma de que los dos bandos pudieran haber chocado de esa manera, esperaba Beatrice. La verdad es que la destrucción de la mansión estaba muy por detrás de su mayor preocupación, pero las dos estaban estrechamente relacionadas porque, ¿dónde estaba Subaru? Si la mansión terminaba así, ¿qué pasaría? ¿Había ido a ver a Subaru? ¿Dónde estaba? ¿Estaba bien? Esos pensamientos llenaron las mentes no solo de Beatrice, sino de todo el grupo de personas presentes. En ese momento, la mansión Krust parecía vacía, casi abandonada, no había personal, ni dragones terrestres, ni guardias, ni nadie. Algo andaba mal, algo andaba mal. ¿Dónde estaban todos? ¿Dónde estaba él? ¿Dónde, Ram? Emilia-sama, espere. Apretando los dientes mientras corría hacia la entrada de la mansión, las botas de Emilia acumularon suciedad del césped en ruinas que la rodeaba, el púrpura de sus suelas estaba enlodado por el marrón del suelo.
Su cabeza estaba llena de pensamientos incesantes, no le importaba nada más en ese momento, si él todavía estaba allí, si todavía estaba allí en esa mazmorra, el aire a su alrededor comenzó a bajar de temperatura mientras se apresuraba hacia adentro, casi arrancando las puertas principales de sus bisagras, o lo que quedaba de ellas. Emilia entró corriendo por los pasillos y apenas pudo notar la condición en la que se encontraba el interior, la mayor parte había volado en pedazos, cortado, destrozado y aplastado por cortes verticales o abolladuras de lo que solo se podía suponer que eran fuertes golpes. Sin embargo, esa no era la parte más inquietante, porque, en los pasillos de la mansión, estaban los cadáveres de las criadas, los mayordomos y los guardias. Estaban pudriéndose, apestaban. Todos estaban partidos en dos. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó a todos? ¿Qué le pasó a él? En ese momento, el mayor temor de Emilia era encontrar el cadáver partido en dos de Subaru entre los presentes en los pasillos, con la nariz arrugada mientras avanzaba por los pasillos. Tenía que llegar a su celda, tenía que confirmar que no estaba allí, si lo estaba, si lo encontraba allí, no sabía qué haría. Detrás de ella, nadie más que corrió tras Emilia podía entender lo que estaban viendo. En este momento, la posibilidad de una lucha interna no era ni de lejos una explicación realista para los daños a la mansión y la desaparición de sus residentes. Todos los presentes sabían que ninguna de las partes se atrevería a escalar una situación a este grado, especialmente no en un lugar como este. No era una lucha interna, esto tenía que ser algo completamente diferente. Beatrice. Betty cree que el culpable de esto no es alguien que conozcamos personalmente, de hecho. Beatrice se dio cuenta de este hecho, quien se lo preguntó en voz alta, atrayendo la atención de todos a su alrededor, incluido Ram. Beatrice-sama, si me permite. Arrugó la nariz cuando sus pensamientos fueron interrumpidos por Ram. Beatrice ni siquiera se molestó en girar la cabeza para responder, no le importaban las teorías de la criada. Beatrice, no puedes. Ram asume que este asunto involucra los caprichos del culto de las brujas. ¿El culto de las brujas, esto otra vez? ¿Esta doncella no tiene consideración? Beatrice. Betty no desea que se los recuerden, doncella, supongo que lo guarde para más tarde. A pesar del rechazo de Beatrice, Ram no se dejó convencer, se sentía mal llamar a esto algo menos que una masacre cometida en los terrenos de Karsten, los únicos individuos conocidos por cometer terrorismo a esta escala eran los despreciables cultistas de las brujas, con los que actualmente estaban en guerra. Nadie sabía cómo operaban realmente los viles cultistas, pero incluso entonces, desde Priestella, había quedado claro que los arzobispos del pecado, los respectivos líderes del culto, podían organizar operaciones de armas combinadas a gran escala, lo que les permitía asediar eficazmente objetivos tan grandes como ciudades. Incluso si se pudiera dudar, había lugar para asumir que tras la subyugación de Gluttony, otros miembros del culto habían recibido la orden de atacar la mansión Karsten, aprovechando la distracción de Subaru para acabar con el campamento debilitado. No sabían cuáles eran sus objetivos al hacerlo, pero acabar con todo un campamento de selección real solo serviría en detrimento de la alianza contra el culto de la bruja, lo que obviamente era ventajoso para el mismo culto contra el que se había creado esta alianza para luchar. Sin embargo, antes de que Ran pudiera decir algo, ambos fueron interrumpidos por la voz de campanas plateadas que sonaban en el otro extremo del pasillo. Emilia. Creo que encontré algo. Dirigiéndose hacia la fuente de esa voz, el grupo se encontró al lado de Emilia, que estaba de rodillas y miraba fijamente hacia un enorme agujero en el suelo. En verdad, el agujero no se limitaba al suelo en absoluto, porque por extensión, en algún lugar justo encima del agujero en el suelo había otro agujero en el techo que conducía a los pisos superiores de la mansión, complementado por una serie de otros agujeros encima de ese, también, haciendo que pareciera que algo terriblemente pesado cayó desde los pisos superiores y hasta abajo. El agujero en el suelo justo delante de ellos conducía a las mazmorras donde Subaru debería haber estado retenido, pero bajo las miradas de los presentes, estaba completamente devastado. Con más cadáveres y charcos de sangre esparcidos por todas partes, parecía como si la masacre de la mansión se hubiera extendido ordenadamente por todas partes, como para no dejar sobrevivientes. Seguramente, esto debe ser obra de esos despreciables cultistas, no había otra manera. Emilia. No. De hecho, si ese era el caso, ¿quién podía decir que Subaru seguía vivo?
Su cadáver no estaba entre la pila, ni tampoco los de Crush, o Felix, o Wilhelm, lo que significa que sus muertes no estaban confirmadas, así que, incluso si las posibilidades eran escasas, Subaru podría haber sido capaz de evacuar con todos los demás y escapar con vida. Pero, si él estaba muerto, si Subaru no hubiera sobrevivido, Emilia no sabía qué haría. Beatrice. Betty no se rendirá hasta que confirme su estado, supongo. Sintiendo la caída de temperatura en el aire, y viendo que el suelo debajo de Emilia arrodillada comenzaba a cristalizarse en hielo, Beatrice se resignó a seguir aferrándose a esa esperanza, la vaga esperanza de que no encontraría el cadáver de su contratista entre las pilas de escombros y sangre. No importaba si la odiaba, Beatrice aceptaría completamente ese resultado, pero nunca podría aceptar un resultado en el que él estuviera muerto. Era inaceptable, después de haber sido traicionado y torturado, morir en un lugar así, a manos de los mismos seres viles de los que se le acusaba de ser parte, una muerte llena de remordimientos. Era un tipo de muerte repugnante. Era una muerte que Beatrice no podía permitir. En el pasado, Beatrice, a pesar de no estar sujeta a tortura como Subaru, habría aceptado plenamente su propia muerte bajo cualquier condición como una dulce liberación de su miseria. Una forma de escapar de sus 400 años de soledad bajo el contrato de la biblioteca prohibida. Beatrice entendía muy bien cómo una persona terriblemente angustiada vería la muerte, y no podía soportar la idea de que su Subaru estuviera allí tendido y aceptara la muerte solo para escapar de todo. Cuando estaba al final de sus cuerdas, cuando la mansión se estaba quemando y la biblioteca amenazaba con fracturarse junto con ella, fue Subaru quien tomó su mano y le mostró una vida llena de recuerdos felices, esa era su promesa, pero no habían creado suficientes recuerdos, Beatrice lo sabía, era su culpa que no lo hicieran. Él le agarró la mano y ella le dio una palmada para apartarla. Era su culpa que Subaru estuviera en ese estado ahora, y ahora la responsabilidad de evitar que muriera recaía sobre ella, si es que no estaba muerto ya. Le correspondía asegurarse de que no tuviera éxito en renunciar a su vida como ella lo había intentado en ese entonces. Por eso, tirando del dobladillo de su vestido y apretando los labios, Beatrice declaró internamente que haría por él lo mismo que él había hecho por ella. Así como él había agarrado su mano y la había sacado de su miseria, ella también sostendría la de él, se dedicaría por completo, se disculparía 100.000 veces y crearía suficientes recuerdos felices para que le duraran incontables vidas. Era su culpa que él terminara así, y ella sería la que lo ayudaría a recuperarse, era egoísta, lo sabía, sabía que al final simplemente no podía soportar la idea de estar sola, pero haría cualquier cosa para evitar que muriera. Un mundo sin Natsuki Subaru era simplemente inimaginable para Beatrice. Aún así, Anastasia. Espera, eso es. Ignorando el trapo de sus compañeros de viaje, Anastasia se arrojó al agujero de abajo, donde un brillo extraño se apoderó de sus ojos. Desde la esquina, en el suelo y rota, yacía una espada. La espada de un caballero, una espada que reconoció casi al instante, era Anastasia. No. Pero. La espada de Julius Jurculius. Estaba rota en dos partes, desde el medio, casi como si se hubiera roto como una ramita. El arma que su caballero sostenía valientemente, fue ignorada de tal manera que la hizo preguntarse, Anastasia, Julius, ¿dónde estás? ¿Qué te pasó? A pesar de haberlo olvidado, Anastasia no alejó a Julius, en el poco tiempo que se conocieron desde Priestella, se había acercado un poco más a él y había llegado a comprenderlo un poco. Y, una cosa que recordaba claramente era, Julius siempre había dicho que perder la espada era perder la voluntad. ¿Qué era un caballero sin su espada? ¿Qué era Julius sin su orgullo como caballero? En ese momento, a pesar de no haber encontrado el cadáver de Julius en ningún lado, o alguna evidencia de que estuviera muerto, Anastasia ya sabía que una parte de Julius, sin importar cuán pequeña fuera, debía haber muerto en esta mansión, a nivel espiritual, habiendo perdido su espada, Julius probablemente estaba en ruinas, si todavía estaba vivo o no era discutible actualmente, pero Anastasia, por favor, mantente a salvo. Agarrando las dos mitades separadas de la espada, sosteniéndolas contra sí misma, Anastasia murmuró por la seguridad de su caballero, tanto física como mental. Si estaba vivo, entonces Natsuki Subaru seguramente debía estar con él ahora mismo, después de todo, Anastasia. ¿No aceptarías simplemente una derrota como esta? ¿Estoy en lo cierto, Julius? Mientras tanto, bajo la asistencia de Ram, que estaba contemplando internamente, estaba Meili, que se abrazó suavemente a sí misma mientras entrecerraba los ojos ante los diversos cadáveres que cubrían los pasillos.
Meili. Esto no es obra tuya, ¿verdad, mamá? Incluso si nadie más se dio cuenta, Meili ciertamente lo hizo. Esto no era un culto de brujas masacre de moda, incluso si parecía una. La mayoría de los jugadores involucrados en masacres que parecían similares a esta fueron subyugados hace mucho tiempo. Y aunque madre ciertamente era capaz de llevar a cabo tal truco, sabía mucho mejor que dejar una mansión maltrecha llena de cadáveres para que todos la vieran. Incluso si era su intención hacerlo, había mucha planificación intrincada que realizar para organizar a tal escala, y a madre generalmente le gustaba dejar con vida a sus víctimas, lo que significa que o bien esto era el resultado de luchas internas, o... Meili, fuiste tú, ¿verdad, Oni-chan? ¿Cómo lo lograste? Murmurando para sí misma en la mansión maldita, Meili vio a sus compañeros de viaje enfurruñarse de miseria ante la tragedia que se desarrollaba, cuyas raíces se suponía que florecerían en otro mundo, pero encontraron su camino hacia este en su lugar. Mucho antes de eso, 2 días antes para ser precisos, en la mansión Karsten, el aire silencioso que había sido traído por la intervención de Wilhelm era inequívocamente tenso. En el fondo, Felix estaba seguro de ello, esperaba que Subaru estuviera enojado con él, que deseara venganza por todo lo que le había hecho. Había sido el más activo en torturar al supuesto orgullo, había frito sus nervios, le había sacado los globos oculares y los había curado de nuevo, había cerrado y reabierto innumerables heridas, todo en su objetivo de encontrar una posible cura para la maldición de sangre de dragón de lujuria. Si Subaru quería golpearlo, gritarle, lo aceptaría, merecía la culpa, lo que había hecho era completamente inexcusable, pero incluso entonces, no había forma lógica de que Subaru estuviera haciendo todo lo que estaba haciendo en este mismo momento. Felix estaba seguro de que casi había muerto en sus manos, esa magia de viento increíblemente poderosa que usó, atravesó las paredes como si no fueran nada. Si hubiera estado dirigido a él, estaba seguro de que tendría que recurrir a usar eso. A los ojos de los presentes, Natsuki Subaru recuperó su nombre, escapó de las mazmorras por la fuerza, llenó a toda la guardia que habían asignado a la mansión con ataques mágicos de viento letales de un solo golpe y se presentó en el dormitorio de Krushch, luciendo extraños patrones de tatuajes que nadie había visto antes. Decir que este suceso fue extraño sería un eufemismo vergonzoso. Felix sabía que Subaru, sin importar los trucos que tuviera bajo la manga, seguía siendo un no combatiente en general como él, su puerta estaba rota y no tenía afinidad por la magia de viento para realizar tales hazañas, eso estaba claro. Entonces, ¿cómo? ¿Qué le había pasado a Subaru? Por más culpable que fuera Felix por todo, no podía ahogar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Si Subaru intentara escapar, tendría que usar su inteligencia únicamente para hacerlo, algo que, cuando estaba confinado a una pared con cadenas de metal, era completamente inútil, por lo menos, si de alguna manera pudiera escapar, lo haría en silencio, escondiéndose de los guardias y escapando al amparo de la oscuridad, esa era su mejor oportunidad de escapar, entonces, ¿cómo? ¿Qué estaba pasando? Subaru se abrió camino solo de una mazmorra fuertemente custodiada, esto era algo que era, por todos los medios, un escenario irrazonablemente irreal para alguien de su fuerza. Algo cambió, y no fue solo el estado mental de Subaru. Esto también fue culpa de Ferris, ¿no? No sabía qué pasó, pero esto estaba relacionado de alguna manera con la tortura, eso o algo más. Si Felix no lo hubiera torturado, nada de eso estaría sucediendo ahora mismo. Felix. Subaru-kyun. Wilhelm, con su espada desenvainada a su costado, temía descubrir qué podría haber sido lo que hizo que Subaru fuera así. Durante la subyugación de Slot hace un año, el propio Subaru mencionó la capacidad del culto de la bruja de poseerlo, incluso si el alcance de esa habilidad solo se limitaba a Slot, ¿podría ser posible que tal cosa estuviera en efecto en este mismo momento? Quizás, otro espíritu de naturaleza similar a Slot, pero, no. No había forma de confirmarlo, pero, esto era algo más, Wilhelm no podía decir qué era. Por mucho que le gustaría señalar con el dedo al culto de la bruja, algo le decía que era algo completamente diferente. Frente a él, Subaru estaba descalzo, sus pantalones solo consistían en unas mallas blancas envueltas alrededor de él y atadas cuidadosamente como toallas, estaba desnudo de cintura para arriba y todo su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y tatuajes, su rostro, sobre el cual estaba plasmada una sonrisa, estaba cubierto de marcas de tatuajes similares también, y su cabello negro, que había crecido mucho y se había vuelto blanco por el estrés, estaba peinado hacia atrás, dando una vista completa de su expresión.
Y eso último fue lo que le dio a Wilhelm su respuesta, porque incluso con la culpa de ser la causa del sufrimiento de Subaru, incluso si apretaba sus muelas para tratar de reprimir las emociones que lo recorrían, su mente clara que soportaba el peso de toda la sabiduría que había acumulado a lo largo de su vida, le decía todo lo que necesitaba saber. En el rostro del hombre por el que sentía una admiración ilimitada, el hombre al que había traicionado y encerrado en las mazmorras sin pensarlo dos veces, en su rostro había unos ojos que Wilhelm no reconoció. Sus ojos, los ojos de un hombre que se había enfrentado a la muerte muchas veces, los ojos que había notado cuando se encontró por primera vez con Subaru hace más de un año, esos no eran los ojos que lo miraban en ese momento. Cuando miró a Subaru a los ojos, se encontró con unos ojos demoníacos de color carmesí, ojos que no reflejaban la experiencia de la muerte, sino que reflejaban la muerte misma. Esos no eran los ojos de Subaru. En cambio, los iris rojos de alguien que corta lo que quiere, mata a quien quiere y no tiene ningún deseo de nada más, los ojos de una bestia que mata por deporte, esas eran las emociones reflejadas detrás de esas bolitas oscuras de color rojo que Wilhelm vio. Este era el mismo escenario que el soldado cadáver de Teresia una vez más. Seguramente, el destino debe estar burlándose de él. Con lágrimas amenazando con escapar de sus conductos, apuntando su espada a Subaru mientras apretaba su mano alrededor del mango de su espada, Wilhelm comenzó a murmurar. Wilhelm, aunque no seas nada parecido a lo que solías ser por mi culpa, Sukuna. Wilhelm, mis ojos, todo en ti les dice que eres Natsuki Subaru, todos los recuerdos de este anciano dan fe de ese sentimiento, pero, Wilhelm, mi corazón y mi alma me dicen que no lo eres. Así que, con el rostro desencajado por la rabia de un hombre al que le acaban de robar a su hijo, Wilhelm Van Astrea gritó con todas sus fuerzas hacia el ser que, por todos los medios, no podía ser Natsuki Subaru. Wilhelm, dime, ¿quién eres? ¿Quién demonios eres tú? Al oírle hacer esa pregunta, los ojos de Ryoumen Sukuna giran hacia un lado, su expresión despreocupada ignora toda la tensión en la habitación como si todas sus reacciones fueran exageradas. Sukuna. Patético, ¿no? Wilhelm. HK. Sukuna. Iba a empezar a preguntarme si alguna vez se darían cuenta de que no soy el mismo tipo. Ignorando los jadeos colectivos que se escaparon de todos los demás en esa habitación y poniendo sus brazos detrás de su espalda en un gesto despreocupado, Sukuna, que estaba frente a Wilhelm, no revelaría su identidad cuando se le preguntara, pero aún así respondió lo que Wilhelm quería oír. Las sospechas de Wilhelm, sus miedos, resultaron ser ciertos, pero no todos. Wilhelm, dime, ¿estás afiliado al culto de la bruja? Tenía que confirmarlo por sí mismo, el momento de la verdad, si se quiere. Si se podía negociar con este demonio o no, dependía de la respuesta a esta pregunta. Si Subaru realmente había sido tomado por un arzobispo del pecado, era seguro que ya no se podría razonar con él, y por lo tanto, Wilhelm se vería obligado a luchar contra él. Pero, si no era así. No importaba cuán pequeñas fueran las posibilidades, si había alguna posibilidad de que pudiera recuperar a Subaru, las aprovecharía, y es por eso que Sukuna, el rey de las maldiciones. Wilhelm. HK. Sukuna. Ryoumen Sukuna. Sukuna, sin mostrarse divertido por la situación, lo declaró. Sukuna. Eso soy yo, no soy esa mierda de bruja que todos ustedes siguen tirando por ahí. Recuperando la sonrisa malvada que amaba tener, Sukuna dirigió sus ojos al techo mientras se llevaba la mano a la barbilla, fingiendo estar pensativo. Sukuna. ¿Ahora, qué lo delató? Wilhelm. Tus ojos lo hicieron. Sukuna. Percepción impresionante, creo que la vejez tiene sus méritos, ¿no? Al final, Wilhelm pudo respirar aliviado, no importa cuán pequeño sea el alivio, porque, este ser que tomó el cuerpo de Subaru como rehén, potencialmente podría comunicarse con él. De hecho, poseía un título y se hacía llamar rey, pero su título no mencionaba a ningún cardenal del pecado, y genuinamente parecía ignorante de la existencia del culto de las brujas. Wilhelm no sabía cómo operaba el culto de las brujas desde una perspectiva religiosa, ni le importaba saberlo, pero, hablar así del culto seguramente debe haber sido considerado una blasfemia entre sus filas, así que en otras palabras, Wilhelm probablemente no estaba tratando con un cultista de brujas. Sukuna. ¿Quién se supone que es este tipo de todos modos? Me desperté allí abajo, así que supongo que lo encerraste por alguna razón importante, ¿verdad? Wilhelm. ¿Quién era Natsuki Subaru para Wilhelm? Desde la subyugación de la ballena blanca, desde que derribó a ese monstruo con su ayuda, Wilhelm sentía una admiración ilimitada por Subaru.
Era el más débil entre ellos, y sin embargo, luchó con tanta valentía y coraje que hizo que las cosas parecieran una broma para él. Si a Wilhelm le preguntaran qué significaba Subaru para él, dependiendo de qué tan cerca estuviera Wilhelm del que preguntaba, respondería que Natsuki Subaru se había convertido en la razón de Wilhelm para blandir la espada. Su razón anterior fue su esposa, Teresia Van Astrea, quien murió a manos de la ballena blanca, lo que hizo que Wilhelm pasara el resto de su antigua vida buscando venganza contra esa bestia. De ninguna manera había dejado ir a Teresia, porque ella era la persona que más amaba en el mundo, pero Natsuki Subaru se abrió camino en el corazón de Wilhelm, lo ayudó a lograr su venganza deseada y se consolidó como un pez si pudiera, adoptaría con gusto al joven en su familia, en muchos sentidos, era como un hijo para Wilhelm, eso estaba claro para él, y sin embargo, Wilhelm estaba completamente seguro de que algo así nunca podría suceder ahora, y él era el culpable de ello. Había traicionado su razón para blandir una espada, encerró a Subaru en una mazmorra, ignoró sus súplicas de inocencia y se negó a pestañear ante su interrogatorio mientras estaba sucediendo, traicionó a Subaru, al igual que traicionó a Teresia al permitirle levantar su espada contra la ballena blanca hace tantos años. Traicionó a Subaru y, por extensión, se traicionó a sí mismo. Wilhelm fue un gran amigo para todos nosotros, eso es todo lo que puedo decirte. Al final, esto es lo que eligió como respuesta. Sukuna. No es así. El que preguntó, sin embargo, no se divirtió. Sukuna. Te diriges a él como un aliado pero lo encierras en una mazmorra, lo estás retorciendo, viejo. Mirando fijamente a Wilhelm a los ojos, las cejas de Sukuna se fruncieron mientras metía la mano en su cabello blanco. Sukuna. Estoy de buen humor, así que preguntaré de nuevo. ¿Quién es él? Wilhelm. Mi respuesta sigue siendo la misma. Las circunstancias en torno a su encarcelamiento no son tan naturales como podrías creer. Sukuna. ¿Cómo es eso? Sintiéndose presionado, pero encontrando necesario responder, Wilhelm hizo una mueca mientras recordaba una vez más la razón detrás de la situación de Subaru. Profundizando en el recuerdo de esta tragedia, Wilhelm explicó. Wilhelm. Hay ciertos individuos de los que pareces no estar al tanto, operan bajo los títulos de arzobispos del pecado. Son la pesadilla de nuestra sociedad. Sukuna. ¿Arzobispos del pecado, dices? Practicantes divinos que predican el pecado. ¡Qué tentador! Wilhelm. Sí, uno de esos individuos, bajo el apodo de Gluttony, es capaz de comerse los nombres y recuerdos de otras personas, más o menos, capaz de borrar a la persona subjetiva, de los recuerdos del colectivo general. ¿Podría ser una técnica maldita? ¡Qué interesante! El potencial de tal habilidad era inmenso. ¿Cómo se activaba? ¿Contacto físico, tal vez? Sukuna se sintió intrigado por las complejidades de la habilidad de Gluttony. Sukuna. Entiendo que estás insinuando que este chico fue golpeado por esa habilidad, pero realmente no veo cómo se conecta con su encarcelamiento. ¿Cómo lo recuerdas ahora, de todos modos? Apretando las muelas, Wilhelm cerró los ojos con fuerza cuando se dio cuenta de que no podía apaciguar a Sukuna y luego recuperar a Subaru sin necesidad de revelar esta vergonzosa tragedia. Se sintió como si lo estuvieran juzgando, e incluso si los ojos que servían como juez lo perturbaban, sabía que merecía el juicio. Lo que lo empeoró fue que el juez tenía el mismo rostro de la víctima. Casi se sintió como si el propio Subaru lo estuviera cuestionando, le hizo helar la sangre. Wilhelm, recuperamos los recuerdos de Subaru hace unos momentos, me temo que no estoy al tanto de las condiciones para restaurar los nombres. Wilhelm, estos individuos específicos que mencioné antes, poseen miasma, es identificable por ciertos individuos a través del olor, y creo que también puede ser identificado por otros que también lo poseen. Usualmente siendo ellos mismos. Haciendo una pausa para evaluar la reacción de Sukuna, y notando su atención indivisa, Wilhelm continuó. Wilhelm, a pesar de no ser un arzobispo del pecado, Subaru Dono también posee miasma, Sukuna. Lo entiendo. Miasma es energía maldita. Esa fue la conclusión inmediata de Sukuna. El chico tiene energía maldita, pero la gente aquí la llama miasma, y esa gente del arzobispo también la tiene. Además, Sukuna. La gula borró el nombre del tipo. Como a ustedes no les agrada esa gente del arzobispo, y debido a que él también tiene energía maldita, asumieron que era uno de ellos, y lo encerraron en la mazmorra. Sukuna inmediatamente notó como la cara de Wilhelm se estremeció y se arrugó. Fue suficiente para confirmar la respuesta. Sukuna. Me pregunto, sin embargo. ¿Cómo lograste no solo derrotarlo, sino capturarlo vivo? Era una pregunta genuina.
Según las propias estimaciones de Sukuna, la reserva de energía maldita de Subaru era ilimitada. En este momento, como estaban las cosas actualmente, tenía más energía maldita que Sukuna. Lo impresionante de todo esto solo se diluía por el hecho de que Sukuna solo poseía un 20avo de su alma, y por lo tanto tenía energía maldita ilimitada. Con eso en consideración, sería razonable pensar que la fuerza de Subaru estaría a la altura de su potencial, y que sería capaz de evitar ser capturado por enemigos que eran mucho más débiles, o incluso derrotarlos. Wilhelm. Subaru Dono, no es necesariamente un luchador, fue la respuesta de Wilhelm. De hecho, incluso si Subaru lleva el título de caballero, muy merecidamente, no es de ninguna manera tan fuerte como uno. Su punto fuerte, según muchos, era su determinación e inteligencia. Es decir, Wilhelm, cuando lo detuvimos, no pudo oponer resistencia. También es muy probable que ni siquiera haya intentado resistirse. Sukuna. ¿Se rindió sin luchar? Alzando una ceja, Sukuna mostró los dientes y miró a Wilhelm con curiosidad una expresión inquietante de comprensión. Sukuna. Ahora entiendo. Wilhelm. Sukuna. Es débil, tanto en fuerza como en resolución. Con esa declaración, el rey de las maldiciones comenzó a reír a carcajadas, su risa se apoderó de la habitación como un velo burlón. Wilhelm. No te atrevas, en medio de esa risa, al ver a sus temblorosos compañeros, el demonio de la espada, comenzó a intentar retomar el control de la conversación. Wilhelm. No te atrevas a burlarte de Subaru Dono. Puedes controlar el cuerpo, pero no sabes nada sobre él. Y gritó vigorosamente estas palabras al usurpador del cuerpo de Subaru, que mantuvo sus ataques sardónicos incluso cuando su diversión comenzó a apagarse junto con su risa. Sukuna. Pero no estoy haciendo nada malo, ¿verdad? No tengo control sobre este cuerpo. Wilhelm. ¿Qué? Sukuna. Por supuesto, no sabrías nada al respecto, pero el mocoso puede recuperar el control cuando quiera, y no hay mucho que pueda hacer al respecto. Wilhelm. ¿Quieres decir, Sukuna? Él también lo sabe, pero el mocoso me deja hacer lo que quiera. Los ojos de Wilhelm se abrieron, la incredulidad oscureció su expresión mientras observaba que tanto la fuente de su admiración, culpa, como su desesperación actual desviaban su atención, dándose la vuelta para encontrarse con el tembloroso Félix, que sostenía a Krusty de manera protectora. Sukuna. Ahora, ¿qué debería hacer contigo? Si se cree en los propios sentidos de Sukuna, el anciano detrás de él también tenía energía positiva, pero no estaba ni cerca de la misma cantidad que la energía positiva que tenía Ferris. Entonces, si las bajas reservas de energía positiva significaban lo mismo que las bajas reservas de energía maldita, entonces el anciano probablemente priorizó el combate cuerpo a cuerpo en lugar del jujutsu, usando la espada para abrumar a sus oponentes, lo que significa que, esta chica Ferris probablemente solo le apuntó con la espada en un patético acto de intimidación. No es que importara de todos modos. Hará que active la técnica bendita que está tratando de ocultar de una forma u otra. Wilhelm. Ferris. Félix. Wilhelm. Toma a Krusty-sama y corre, vete. ¿Correr? Tan pronto como escuchó las palabras de Wilhelm resonar detrás de él, Sukuna levantó su brazo izquierdo una vez más para lanzar un desmantelar vertical en el pecho de Ferris, con la intención de cortarla en pedazos sin dejar tiempo para que ella se escapara junto con el otro. Sin embargo, el brazo que levantó para lanzar ese ataque letal, fue empujado hacia un lado, y el corte que pretendía cortar el abdomen de Ferris, terminó siendo lanzado hacia el agujero hecho por el ataque anterior, dejando a Ferris completamente ileso. Sukuna. Vas a tener que esforzarte más que eso, mocoso. Ese no fue el caso. Al mismo tiempo que levantaba su brazo izquierdo, la mano derecha de Sukuna, que estaba cubierta de venas negras y se encontraba ociosamente a su lado, había levantado los dedos medio e índice, apuntándolos hacia Ferris en un movimiento rápido e indetectable, y. Corte. Félix. Wilhelm. Ferris. Instintivamente empujó a Krusty fuera del camino cuando sintió el peligro que se aproximaba. Félix sintió el frío aguijón del dolor estallar en sus nervios. Ni siquiera tuvo tiempo de mirar hacia abajo para ver su herida, ya que la sangre brotó de su boca y cayó al suelo ya ensangrentado. Incluso si no vio su herida, Félix se dio cuenta de que había sido herido fatalmente. Mientras caía hacia abajo, Félix vio la mirada decepcionada de Sukuna mirándolo, y temió que, si Subaru fuera el que tenía el control en este momento, lo estaría mirando de la misma manera. Lo traicionó, lo torturó, y ahora, este era su castigo. Félix se sintió culpable, sabía que la muerte era lo que se merecía, y estaba justificado.
Estaba justificado pensar de esa manera, pero ¿qué pasa con todos los demás? Ya había pecado, si moría, Crush estaría triste. ¿Lloraría? No podía traer más sufrimiento a nadie, ya había pecado lo suficiente. Una muerte con remordimientos, incluso si traía dolor a otros, era lo que se merecía. Por lo que le hizo a Subaru, este era el castigo. En verdad, él era el tipo de persona que odiaba a los que no tenían voluntad de vivir, porque odiaba la muerte desde el fondo de su corazón, tal era la personalidad del que llevaba el título de Azul. Como el mayor sanador del reino, no. Posiblemente del mundo, para él morir voluntariamente y pensar que era aceptable, era algo por lo que en circunstancias normales se castigaría a sí mismo. ¿Qué lograría su muerte? Asesinado por las manos de la misma persona de la que extinguió cualquier voluntad de vivir, o mejor dicho, no. Claramente este no era Subaru, quienquiera que fuera este demonio lo señaló él mismo. Si iba a ser castigado, entonces era injusto dejar que alguien más que el propio Subaru llevara a cabo su castigo. Y también, si muero aquí, ¿qué le pasará a Crush-sama? Estos pensamientos inundaron su mente moribunda, la simple noción de que su muerte no arreglaría nada hizo que sus hilos volvieran a su lugar, y Félix se encontró sin querer morir. ¿Subaru estaría feliz con este resultado? No puedo dejar que termine así, ¿verdad? No puedo morir sin su permiso. No puedo perderme ahora. Sukuna estaba decepcionado, ¿por qué no lo hizo ella? No, o mejor dicho, él. No importa. Ellos. ¿Por qué no se defendieron? ¿Por qué no esquivaron, o usaron su técnica bendita, energía positiva, nada? No mueras sin valor, maldita sea. Muéstrame algo. Preocuparse por la muerte de otro era algo que Sukuna nunca había hecho, nunca se había acostumbrado a hacer. Cortaría lo que quisiera, pelearía con quien quisiera, mataría a quien quisiera, necesitar a alguien más nunca pasó por su mente, sin embargo, sus expectativas fueron traicionadas una y otra vez desde que reencarnó, y era algo que odiaba profundamente. Pero mientras Sukuna contemplaba la muerte de Ferris, una luz azul brillante emanó de su cadáver caído. Y justo cuando la luz destelló ante los ojos de Sukuna, su ceño fruncido se puso patas arriba. Con la ropa hecha jirones y rasgada, Félix Arguile se puso de pie en perfectas condiciones, ni siquiera una cicatriz le quedaba en el pecho para recordarle a alguien lo que había sucedido, este era el poder de la magia de agua más grande. Al ver que esto sucedía, Sukuna recordó, Sukuna. Lo sabía. Puedes hacer algo similar a la técnica maldita inversa. Al comentar esto, Sukuna sonrió alegremente, antes de que la voz irritada de un hombre mayor rompiera su entusiasmo con un fuerte grito. Wilhelm, devuélvemelo. Sukuna escucha el tintineo de la hoja de una espada, y al instante se da la vuelta para recibirla, pero su antebrazo es agarrado, y el pomo de la espada golpea su frente con un fuerte impacto, reverberando por todo su cráneo. ¿No me golpeó con la espada? Es porque no quiere que el mocoso muera, ¿verdad? En ese momento, Wilhelm dudó en asestarle un golpe letal a Sukuna, temiendo por la seguridad de Subaru. Al luchar contra Sukuna, Wilhelm esperaba dejar inconsciente su cuerpo, sin dejar que sufriera heridas fatales. Derrotar a Ryoumen Sukuna y traer de vuelta a Natsuki Subaru, esas eran las condiciones de victoria de Wilhelm para esta pelea, y es por eso que, Wilhelm, devuélvanlo. Félix sale corriendo de la habitación junto con Crush, y tan pronto como pasan, Wilhelm se mueve para asestar otro golpe fuerte con el pomo, apuntando al abdomen. Sukuna, que ya tiene un brazo ocupado, mueve su otro brazo para interceptarlo, pero, fue una finta, y sucedió tan rápido. El pomo nunca aterrizó, en cambio, una poderosa patada golpeó sus tobillos, y fue arrojado violentamente al suelo, recuperando instantáneamente su concentración. Sukuna se lanza hacia atrás, aterrizando sobre sus brazos, con las piernas en el aire, gira para dar 2 patadas consecutivas a Wilhelm. Tintineo. Al girar su espada, Wilhelm bloquea una patada usando la hoja, dándose suficiente tiempo para agacharse y detener la segunda patada agarrándose el tobillo. Tenía razón. Está evitando lastimarme deliberadamente. Siento que no me toma en serio y eso me molesta. Además, Sukuna intenta quitarse el agarre de Wilhelm de la pierna, pero siente que su propio peso se levanta del suelo, su visión gira y ve el techo. Sukuna se da cuenta de inmediato, es rápido y fuerte. Wilhelm lo lanza como un muñeco de trapo, usando el agarre en su pierna para empujarlo al suelo. Sukuna usa su otra pierna libre para patear a Wilhelm en la cara, pero esa también es atrapada, y Sukuna siente que lo hacen girar una vez más, y luego lo patean. Sukuna. Oh, por el amor de Dios.
Levantándose del suelo una vez más, Sukuna se lanza hacia Wilhelm una y otra vez, solo para que sus ataques sean bloqueados, o para que lo eviten por completo. Carece de la energía maldita para realizar Jujutsu, o incluso para usarlo en absoluto, y sin embargo, lo compensa usando su energía positiva. Al fluirla constantemente por todo su cuerpo, está mejorando su velocidad, fuerza y durabilidad considerablemente, hasta el punto en que incluso puede seguirme el ritmo. Lo que significa que, realmente es como la energía maldita. Instantáneamente, Sukuna se lanza contra Wilhelm, quien levanta su espada para bloquear sus ataques, una ráfaga de chispas fluye alrededor, mientras Sukuna corta con sus uñas como garras a Wilhelm. Izquierda, derecha, izquierda, arriba, izquierda, abajo. Cada corte es parado a la perfección, y el pomo de la espada conecta con la mandíbula de Sukuna, enviándolo a volar hacia atrás. El rostro severo de Wilhelm se encuentra con el de Sukuna, y la persistencia detrás de la expresión de Sukuna, la tenacidad de sus movimientos, le recordó a clank, clank. Un niño de ojos desagradables choca su espada de madera contra la de Wilhelm, terca e implacablemente forzando la espada hacia adelante para encontrarse con su contendiente, como si estuviera poniendo todas sus frustraciones detrás de sus ataques. No tratando de ganar, sino fingiendo intentarlo. Clank, clank. Golpe tras golpe es desviado y parado. El chico, Subaru, gruñe mientras apunta la espada de Wilhelm una y otra vez. Sus ojos parecen estar borrosos, su atención se dirige a otro lado, mirando más allá de Wilhelm. Aprieta los dientes y, sin concentrarse, salta hacia adelante para lanzar un ataque desde arriba, pero Wilhelm lo detiene fácilmente y Subaru grita PS con dolor y es enviado a volar sobre su espalda, respirando pesadamente mientras yace plano sobre el césped. Wilhelm, ¿nos detenemos por ahora? Wilhelm sugiere, observándolo en silencio mientras reprime las lágrimas, cubriendo su rostro arrugado con su mano derecha. Sukuna, ¿de qué estás hablando? Mírame, viejo. Wilhelm. Wilhelm apenas logra parar el golpe repentino de Sukuna, quien aprovechó su forma distraída para cerrar la distancia nuevamente. ¿Qué estaba haciendo Wilhelm? Estaba dudando, era descuidado. Esos recuerdos de Subaru ardían suavemente en su mente, la sensación de ardor en su cráneo que no podía ignorar. ¿Por qué estaba dudando? Cuando luchó contra Teresia, Wilhelm no dudó, mientras sus espadas chocaban solo pensaba en ella, su amor por ella y la sensación de ardor en su corazón. Él amaba a Teresia, y quería pasar tiempo con ella, para revivir los recuerdos felices que apreciaba. Fue la codicia de un anciano, por eso, Wilhelm no dudó, o mejor dicho, no. Su codicia fue la razón por la que dudó, porque no podía aceptar el hecho de que la forma de Teresia ante él ya no era Teresia, y por eso, dudó. Porque dudó, Teresia fue asesinada por Reinhardt. Si dudara ahora, Reinhardt vendría a matar a Subaru también. Wilhelm, Sukuna, es una pregunta tonta, pero... ¿eres capaz de curarte a ti mismo? Sukuna, ¿quieres ir? Puedo hacerlo, no hay problema. Muéstrame lo que puedes hacer. Wilhelm, ya veo. Sukuna. Pero primero, dame tu nombre. Así es. En ese entonces, Wilhelm dudó, ese fue su error. Wilhelm no dudaría de nuevo. No podía salvar a Teresia, pero Subaru no estaba en la misma posición que Teresia, Subaru no era un soldado cadáver, Subaru podía ser salvado. Si Subaru puede ser salvado, Wilhelm lo salvará. No dejará que nadie lo mate antes de que pueda ser salvado. Wilhelm Van Astrea. Al darle su nombre a su oponente, Wilhelm Van Astrea se decidió a darlo todo, un resultado en el que perdiera esta pelea no estaba dentro de las expectativas de Wilhelm, ya que imaginaba la versión más fuerte de sí mismo logrando la victoria en sus propias condiciones. Y esas condiciones solo se podían lograr al noquear a Sukuna, agotándolo hasta el punto en que su agarre termina resbalándose, y Subaru emerge para recuperar su cuerpo. Wilhelm sabía por qué Subaru había cedido el control, por qué se había enterrado en las profundidades de su propia alma, y la culpa que se apoderó de su corazón, lo carcomía implacablemente. Pero, incluso si Subaru perdía la esperanza, Wilhelm sería el que la restauraría, enmendaría sus fracasos, se lo compensaría, lo ayudaría, haría cualquier cosa y más, dando todo de sí en esta lucha. Wilhelm perdió a su esposa, perdió a su hijo, perdió a su nieto. Subaru era el último trozo de familia que le quedaba a Wilhelm. Fue la avaricia de un anciano. En un instante, el rey de las maldiciones sacó sus garras y se encontró con el demonio de la espada, sus ataques simultáneos destrozaron todas las ventanas de los alrededores.
Afuera de la mansión que se derrumbaba, Felix estaba de pie, aferrándose a Crush, mientras reflexionaba sobre la situación. Él, por supuesto, entendía la abrumadora destreza de Wilhelm en el combate, pero... esa cosa que se hacía pasar por Subaru, esos ataques que podía infligir eran tremendamente fuertes, si los usaba en Wilhelm, no había duda de que la pelea pronto terminaría. Felix no sabía qué se suponía que debía hacer, qué podía hacer. No podía esconder a Crush y regresar para ayudar, se acabaría para él al instante. Si esperaba y Wilhelm terminaba perdiendo, esa cosa vendría por ellos después. ¿Podía escapar? No tenía medios de transporte y se vería obligado a llevar a Crush a pie. ¿Esconderse? Posiblemente, pero de nuevo, si lo encontraban, entonces se acabaría, pero era su mejor oportunidad. No le gustaba correr riesgos que pusieran a Crush en peligro, pero ahora mismo, esa era su única opción. Felix. No tienes que preocuparte, Crush-sama, vamos a estar bien. Mientras la miraba a los ojos doloridos, Felix hizo todo lo posible por tranquilizar a su duquesa, odiaba ver ese dolor en su expresión, esta maldita sangre de dragón maldito le succionó toda la fuerza que tenía en ella, reduciéndola a este estado indefenso. Felix le prometió a ella y a sí mismo que la cuidaría, que encontraría una manera de arreglar todo, y sin embargo, todo eso no significó nada, todo lo que pensó que había hecho, todo el progreso se convirtió en otra broma cruel, jugada por el mismo culto que infligió este tormento a su dama. La fuente de información que ha estado torturando durante los últimos 4 meses más o menos, terminó siendo su amigo, si es que aún podía llamarlo así, todo se estaba yendo a la mierda, se ha estado yendo a la mierda durante mucho tiempo y no había nada que Felix pudiera hacer para detenerlo, pero... Por ahora, tenía que vivir, tenía que mantener a Crush a salvo, eso al menos estaba a su alcance. El sonido distante de pisadas capturó los oídos de Felix, mientras giraba sus ojos para ver un carruaje de dragón en la distancia. Julius Ferris. La elegante figura de un caballero, vestido con ropas blancas prístinas, se arrojó fuera del carruaje, su rostro palideció tan pronto como sus ojos se encontraron con el andrajoso Felix con Crush en sus brazos. Era una persona que Felix reconoció instantáneamente como Julius Julius. Julius, ¿dónde está Subaru? En un tono desesperado, Julius le lanzó estas palabras a Felix, quien solo pudo sacudir la cabeza con desesperación. Felix. Está adentro, pero, Julius, necesitas ir a ayudar a Wilhelm. Julius. Tan pronto como escuchó la ubicación de Subaru, Julius comenzó a correr dentro de la mansión, solo para ser detenido por un fuerte grito de Felix detrás de él. Felix. Julius, espera. Julius. ¿Qué? Felix. Es, Subaru, no es él mismo. Arrugándose la cara, el frustrado Julius agarró la empuñadura de su espada, el tintineo del metal arrastrándose dentro de la vaina hizo que Felix se estremeciera, mientras observaba a Julius observando la mansión con inquietud. La tensión en el aire proliferó, antes de que Julius la cortara metafóricamente. Julius. No tengo tiempo para esto, si Subaru está ahí, debo sacarlo. ¿En qué estás pensando, huyendo como un cobarde? Ambos tenemos la culpa de su condición. Recupérate, Ferris. Ferris. No lo entiendes, ¿verdad? Subaru. Felix. Ha sido poseído. La mente de Julius se partió en dos, como una rama que es pisada. Wilhelm. Hola, El sonido del cristal roto fue ahogado por la sangre en sus oídos, mientras Wilhelm se impulsaba hacia adelante una vez más, pero sin un objetivo en particular. La hoja de su espada estaba ensangrentada, y estaba conectada con el torso de una persona sonriente, no, más bien, fue atravesada. Esa persona, su oponente, Ryoumen Sukuna, estaba siendo destrozada por la mansión, arrastrando la punta de la espada de Wilhelm, mientras era arrastrado a través de paredes y muebles. La fuerza bruta detrás de esos ataques dejó a Sukuna impresionado, el fervor que corría por Wilhelm en ese momento demostró ser digno de su reconocimiento. Wilhelm estaba poniendo todo en sus golpes de espada, pero eso no era lo que emocionaba a Sukuna, más bien, era la razón por la que Wilhelm era capaz de realizar estas hazañas sobrehumanas. El método de flujo. Es uno de los usos más básicos del maná, comparable a la manipulación de la energía maldita. Sin embargo, en lugar de recubrir tu cuerpo, el método de flujo funciona canalizando el maná dentro de ti y haciéndolo fluir a través de tu cuerpo constantemente, con las propiedades positivas actuando como un potenciador sustancial de ciertos aspectos. Algunos son mejores para mejorar aspectos específicos que otros, y los semihumanos o luchadores excepcionales como Wilhelm pueden activarlo a voluntad.
La activación más común del método de flujo ocurre de manera subconsciente, cuando el usuario pasa por un gran estado de determinación, lo que le permite mejorarse a sí mismo y lograr hazañas sobrehumanas solo por voluntad, lo que significa que, en ese mismo momento, el método de flujo de Wilhelm funcionó al 120% de su potencial general. La espada de Wilhelm finalmente atravesó el costado de Sukuna, desgarrando toda la carne y los huesos de su torso, dejando una herida profunda y casi cortándolo por la mitad, si no fuera por el hecho de que esas heridas se curaron por sí solas tan pronto como la espada las dejó. Al principio, Wilhelm sintió miedo de atacar letalmente a Subaru, pero cuando vio que las heridas se curaban a un ritmo similar al de la magia de agua de Félix, comprendió que toda razón para su vacilación había desaparecido, y por eso, Wilhelm interceptó un gran trozo de escombros que Sukuna le había lanzado desde el otro lado del pasillo, golpeándolo con el puño y desmoronándolo al instante. Por eso, Wilhelm sabía que no había forma de perder este encuentro. Agotaría hasta el último ápice de la fuerza de Sukuna y luego sacaría a Subaru de las profundidades de su alma de vuelta al mundo. Esta era la única conclusión posible, la única que aceptaría. Usando los escombros destrozados como cobertura, Wilhelm cargó una vez más contra el abrumado Sukuna, el agarre alrededor de su espada clavó la hoja en su hombro, arrastrándolo a través de otra pared, haciendo que los escombros volaran a su alrededor. Sukuna, eres sorprendentemente hábil para alguien que no tiene Jujutsu, esa energía positiva tuya seguro que lo compensa, ¿eh? Wilhelm, ahora estás delirando como un lunático. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cuál es realmente superior, tu espada y manipulación de energía positiva, o mi Jujutsu? Al levantarse después de la paliza completa sin heridas visibles de las que hablar, Sukuna inhala y exhala, puede sentir su energía maldita estallar a través de su piel. La espada de Wilhelm conecta con su pecho nuevamente, pero esta vez estaba preparado. ¿Energía positiva o maldita, cuál realmente vale la pena desarrollar? El resultado de esta pelea determinará exactamente eso. Agarrando la espada con una mano para mantenerla en su lugar, Sukuna intentó estabilizar su posición, para que no se viera obligado a otra su muro, porque, Sukuna. Bueno, esta es la primera vez. Wilhelm. Esta era la primera vez que Sukuna sentía que necesitaba probarse a sí mismo ante alguien. Sukuna. Tú eres el primero que me obligó a usar esto. La otra mano de Sukuna se formó en un puño, no apuntando a Wilhelm, sino a la espada hundida en su pecho, y meros milisegundos antes de que conectara con ella, Wilhelm vio chispas negras. Sukuna. Destello negro. Eso fue lo último que escuchó, antes de que todo sonido se ahogara, sus oídos zumbaron cuando el impacto reverberó mucho más allá de la espada, haciendo que sus dientes rechinaran entre sí. En ese momento, el impacto formado por Sukuna hizo que la espada se agrietara. Y se hiciera añicos. Una chica pelirroja de ojos azules lo miró con una expresión suave, sus labios rosados se separaron para decir las siguientes palabras. Teresía, ¿por qué sostienes la espada? Sin dudar en su respuesta, la joven figura de Wilhelm se acercó a ella, su cabello castaño se balanceaba de un lado a otro mientras avanzaba con confianza. Wilhelm, la tomo, para protegerte. Esas fueron las palabras con las que respondió, haciendo de la espada su propósito, y de Teresía la razón para empuñar ese propósito. La razón que tomó, no solo de Teresía sino de toda su vida, fue brutalmente cortada a la mitad frente a él de un solo golpe. Sin Teresía, y sin su espada, ¿qué le quedaba a Wilhelm? Su relación con la familia Astrea era prácticamente inexistente, su esposa estaba muerta, su hijo era un alcohólico destrozado y su nieto era un monstruo sin emociones. Sin su espada, ¿qué quedaba del demonio de la espada? Solo un demonio, eso es todo lo que realmente se reducía a él, solo un demonio, por dejar morir a su esposa, por cómo trató a su hijo, por cómo acusó a su nieto, por cómo traicionó a Subaru. Si le quitaras todas las capas a Wilhelm van Astrea, no encontrarías nada en su núcleo más que un demonio. Un demonio es todo lo que realmente era, Wilhelm lo sabía, lo aceptaba y abrazaba. Sin ninguna capa con la que cubrirse, sin nadie más a su lado, esa era su verdadera esencia. Un demonio de la espada sin una espada es solo un demonio, y así, mientras veía la hoja de la espada romperse en su propia mano, Wilhelm sintió que su corazón se rompía con la misma fuerza, y cuando miró hacia arriba vio una sonrisa hechizante, la sonrisa diabólica de un verdadero demonio mirándole fijamente el alma, y fue entonces cuando Wilhelm comprendió, él también había fracasado en ser un demonio. Sus ojos se abrieron de golpe, lo primero que notó fue su entorno poco familiar, eso no quería decir que estuviera en otro lugar, porque para que sus ojos no lo engañaran, todavía estaba en la mansión Karsten, pero estaba al otro lado de ella.
Con dolor en cada hueso, la espada que previamente había apretado con su mano no estaba por ningún lado. Ah, eso es correcto. Después de lanzar un destello negro a su espada y destrozarla, Sukuna apuntó a su torso con un segundo destello negro, y Wilhelm salió volando. Con los huesos crujiendo de dolor, Wilhelm se arrastró hasta ponerse de pie, equilibrándose en la pared cercana, lo suficiente para mirar hacia arriba y ver, Sukuna. Daste un buen espectáculo ahí fuera, Wilhelm. Una sonrisa condescendiente lo miró, ojos carmesí estudiando cada fibra de su ser. Sukuna, si hubieras venido a por mí con la intención de matar, podrías haber tenido la oportunidad de derrotarme en mi estado actual. Sukuna sabía que las condiciones de victoria de Wilhelm no eran necesariamente victoria, sino más bien, esperaba poder abrumar a Sukuna hasta el punto en que no tuviera más opción que dejar que Subaru retomara el control, pero Sukuna, aunque, te lo dije, no. No soy yo quien posee al mocoso, él necesita salir y jugar por sus propios medios, no hay nada que pueda hacer para sacarlo. Al ver el rostro exhausto y solemne de Wilhelm, Sukuna se arrugó. Sukuna, ¿es una verdadera molestia, eh? Te contuviste por él, su patética existencia es la razón por la que perdiste. Sí, Wilhelm perdió. Su espada estaba destrozada, Subaru probablemente se había hundido aún más después de esta patética exhibición. ¿Era esto todo lo que tenía para mostrar por sí mismo? ¿Era su resolución realmente tan débil que caería después de recibir solo 2 fuertes ataques? Wilhelm, no. Este resultado no estaba presente dentro de las expectativas de Wilhelm. Si puedes luchar, incluso si te arrepientes, incluso si sientes remordimiento, debes luchar. Si has tomado la decisión por ti mismo de luchar, entonces lucha con todo lo que tienes. No te rindas ni por un segundo, momento o instante. Aférrate con avidez a la victoria que tienes a la vista. Si todavía puedes estar de pie, si tus dedos todavía pueden moverse, si todos tus dientes no se han roto, levántate y lucha. Ese era el camino del demonio de la espada. Wilhelm, si no fuera por Subaru Dono, ni tú ni yo nos hubiéramos encontrado para luchar entre nosotros, incluso si lo hiciéramos, te habría matado en el acto sin dudarlo. De lo contrario, todavía estaría persiguiendo ciegamente a la Kuge y en busca de venganza. Parece que estás restándole importancia a su importancia. Si valoras tu vida, no desvalorices la de Subaru. Poniéndose en posición de combate, con un puño delante del otro, Wilhelm desafió a Sukuna una vez más. Mientras pudiera pelear con Sukuna, lo haría. Lucharía con sus puños si fuera necesario, una espada es una extensión de ti mismo, ahora mismo, su alcance era simplemente más corto, Wilhelm se convenció de eso. Wilhelm, si no fuera por Subaru Dono, ya me habría rendido. Mirando a los ojos a Subaru, Wilhelm continuó la siguiente parte mentalmente. Entonces, por favor, Subaru Dono, no te rindas conmigo tampoco. Y en respuesta a todo eso, la sonrisa de Sukuna se ensanchó aún más. Sukuna, ¿realmente te preocupas tanto por el mocoso, tanto que estás dispuesto a dar un paso adelante y continuar luchando a pesar de tu ahora patético estado? Eso es loable, supongo. Te permitiré una oportunidad más, entonces. Empujándose a sí mismo en su propia posición de batalla, un puño antes del otro, la figura ilesa de Sukuna aceptó el desafío del maltrecho y magullado Wilhelm. Y tan pronto como sus puños se encontraron, su mero impacto hizo que los pasillos temblaran. Un puño tras otro fue lanzado desde ambos lados, algunos aterrizaron, algunos fueron bloqueados y algunos de ellos se conectaron entre sí, nudillos duros chocando contra nudillos duros, causando dolor. Los puntos fuertes de Wilhelm eran definitivamente sus habilidades con la espada, y por eso, no podía luchar con tanta eficacia sin una espada. Independientemente de eso, el método de flujo continuó mejorando su fuerza, velocidad y durabilidad, haciendo que sus golpes fueran mucho más altos que los de los hechiceros promedio con los que estaba familiarizado, como supuso Sukuna. A pesar de usar el método de flujo, Wilhelm todavía se encontraba incapaz de parar ciertos golpes, que aterrizaban en lugares impredecibles en todo su torso. Notando esto, Wilhelm intentó cambiar con una patada rápida desde abajo, dirigida a los tobillos de Sukuna, que potencialmente lo haría perder el equilibrio. Sin embargo, Sukuna, sabía que ibas a intentar eso. La patada de Wilhelm fue inmediatamente interceptada por otra patada de Sukuna, y con su atención alejada de la mitad superior de Sukuna, no se dio cuenta de un golpe que se dirigía directamente a su mandíbula. Wilhelm. HKU. Al ser arrojado contra la pared detrás de él debido al impacto de ese ataque, con sangre brotando de su boca, Wilhelm se obligó a controlar sus rodillas temblorosas y a levantarse de nuevo.
Los ojos de Sukuna brillaron sádicamente mientras lo veía luchar por ponerse de pie. Las articulaciones doloridas de sus manos palpitaban mientras Wilhelm cargaba contra Sukuna una vez más. Esquivando 2 fuertes golpes y agachándose para esquivar un tercero, Wilhelm lanzó su propia serie de ataques, solo para que fueran bloqueados: izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Sukuna se sintió como si estuviera bailando, y Wilhelm se sintió como si estuvieran jugando con él, 2 demonios. Uno contra el otro en un combate cuerpo a cuerpo, y solo el demonio más feroz demostraría ser victorioso. Solo el demonio que se deshiciera de toda humanidad realmente tendría éxito aquí. Un verdadero demonio, un rey de demonios. Sukuna. Más. Wilhelm contuvo la creciente desesperación en su corazón, tratando de ignorar lo superado, lo abrumado que se sentía. Wilhelm no tenía intención de rendirse en esta pelea, rendirse sería el final. Sería el final tanto para él como para Subaru, pero Wilhelm tampoco tenía intención de negar lo fuerte que era Sukuna. Sukuna. Más. Había comenzado esta pelea imaginando la victoria a su alcance, y aunque todavía creía que tenía esa victoria a su alcance, se estaba volviendo distante, y Sukuna continuamente le imponía esa distancia, golpeándolo con los nudillos con fuerza suficiente para romperle el cráneo. Sukuna. Ponle más positividad. Para lograr la victoria que imaginaba, Wilhelm necesitaba aumentar el alcance de su visión, mirar cada vez más lejos, de modo que sin importar cuán distante estuviera esa victoria, permanecería a su alcance. Y solo había una manera de hacer exactamente eso. Wilhelm sabía que era desvergonzado, pero no podía ganar esta pelea solo, necesitaba ayuda, tenía que llamar a alguien, tenía que mirar más allá, hacia la única persona que estuvo con él durante toda esta pelea. La misma persona que buscaba salvar. Hacia su nueva razón para blandir la espada. Wilhelm. Natsuki Subaru. Gritando su nombre, con su voz apenas logrando atravesar el incesante estruendo de los escombros que se rompían detrás de él, la visión de Wilhelm pasó de Sukuna, quien usurpó el cuerpo, a quien pertenecía el cuerpo, Natsuki Subaru. Wilhelm, ¿vas a dejar que haga lo que quiera, para verlo matar a todos con tus propias manos? En ese momento, cuando se dijeron estas palabras, un recuerdo de una vida pasada que el mundo no recordaba destelló en la mente de Subaru, mientras estaba sentado en lo profundo de su alma. Betelgeuse. Con mi brazo, con mis dedos. Tú, la mataste, los delirios insanos de un loco retorcido, un monstruo más allá de la comprensión, un monstruo histérico, vil e irredimible, una existencia nefasta, depravada y despreciable. Una persona despreciable que Subaru odiaba como ninguna otra. Una persona que Subaru nunca podría perdonar, una persona a la que Subaru le parecía impensable expresar algo más que disgusto. Y al escuchar esas palabras que recordaba de él, la existencia misma de Subaru se tensó y se estremeció en su núcleo. Habiendo visto todo lo que Sukuna había estado haciendo desde el principio, habiéndose visto a sí mismo matando a innumerables guardias y miembros del personal, casi matando a Felix y golpeando a Wilhelm, Subaru se sintió disgustado, no solo con Sukuna, sino también consigo mismo. Subaru sabía que, como estaban las cosas actualmente, si no hacía algo, si no movía un solo dedo, Wilhelm probablemente moriría ahora mismo, justo delante de él. Natsuki Subaru no quería que nadie muriera, pero se convenció a sí mismo de que todo estaría bien, que podía simplemente quedarse en lo más profundo de su alma, dejar que todo pasara y entonces estaría bien. Quería creer que estaba bien encogerse y esconderse, que estaba bien simplemente huir de todo, ya que estaría a salvo de todos y de todo. Que ahora no tenía ninguna responsabilidad por nada de lo que estaba sucediendo fuera de su alma, eso es lo que Subaru deseaba que fuera la verdad, pero, desafortunadamente, ese no era el caso. Esto no era similar a Return by Death, que alguna vez creyó que le daba derecho a soportar el peso de las vidas y decisiones de todos sobre sus hombros solo, este problema no podía resolverse aprendiendo a amarse a sí mismo o aprendiendo a confiar más en los demás. Natsuki Subaru ahora tenía un demonio dentro de él, uno al que permitía devastar a su antojo, mientras Subaru se escondía y se enterraba en lo profundo de su alma para tratar de cerrar los ojos a todos los sucesos que sucedían afuera. Un tonto asustado y solitario sin propósito, un perro abandonado en el barro. Un hikikomori solitario, encerrado en su habitación. Veo, al final, nada ha cambiado realmente en mí, ¿eh? No importa dónde establezca mi punto de partida, no importa cuánto lo intente, siempre terminaré de nuevo en el punto de partida, solo para intentarlo una y otra vez, hasta que algo haga clic, hasta que sienta que he logrado algo. Esa es mi maldición. Pero. Crunch.
Espere, él es, Félix. Subaru Q.N. Wilhelm. Subaru Dono. Todos lo recordaban. Wilhelm, Félix, la señorita Krusty también. Todos se referían a él por su nombre, y Wilhelm parecía reacio a lastimar su cuerpo al principio, e incluso con la extraña habilidad curativa de Sukuna, llegó al extremo de limitarse por miedo a potencialmente matarlo. No sabía cuándo había ocurrido esto, o cómo llegó a ser. Subaru no sabía si esto estaba sucediendo porque Sukuna lo poseía o por alguna otra razón. Lo que sí sabía era que, por alguna razón, su nombre había regresado. Si estas personas lo recordaban, si él los recordaba, entonces no quería que murieran. Y si podía hacer algo para evitar sus muertes, intentaría hacerlo. En el oscuro pozo de oscuridad que era el alma de Subaru, los ojos de Subaru se abrieron. Y entonces, dio un paso adelante. Sukuna. Hablar con el mocoso no te salvará. Bajando su postura frente al magullado y ensangrentado Wilhelm, las garras de Sukuna se apretaron alrededor de su palma para formar un puño. Imbuyendo ese puño con una cálida capa de energía maldita, Sukuna se preparó para dar un devastador uppercut a la mandíbula de Wilhelm, con la intención de finalmente terminar la pelea, encontrando su conclusión a la vuelta de la esquina, y por lo tanto sin ver ningún valor en su continuación. Wilhelm vio que el ataque pasaba por encima de sus propias manos, que no tuvieron el tiempo de reacción para bloquearlo, y cuando se acercó a él desde abajo, cerró los ojos con fuerza y se preparó para su inevitable impacto. Sukuna. Wilhelm. Subaru. Pero el impacto nunca llegó, y Wilhelm reabrió a regañadientes los ojos, que estaban coloreados de confusión y expectación, y tan pronto como lo hizo, vio, Sukuna. ¿Estás bromeando? A escasos centímetros de la mandíbula de Wilhelm, con todo el impulso disipado antes de que pudiera conectarse, estaba el puño de Sukuna, apretado con fuerza frente a él, y cuando Wilhelm miró más allá de él, y hacia Sukuna, pudo ver una expresión de frustración envolviendo su rostro, con los dientes apretados y las pupilas encogidas. Sukuna. Deja de jugar conmigo, mocoso. El cuerpo entero de Sukuna, no. De Subaru, estaba congelado en su lugar, constreñido no por ningún medio externo, sino que se mantenía en tales circunstancias por la voluntad de quien lo controlaba. Sukuna, el usurpador del cuerpo, que estaba a punto de atacar a Wilhelm con un golpe devastador, no tenía ninguna razón para detenerse de repente y congelar cada músculo en su lugar, por lo tanto, este esfuerzo seguramente no pertenecía a su voluntad, sino más bien, era la voluntad de la persona que poseía el cuerpo. La voluntad de Natsuki Subaru. Y tan pronto como Wilhelm llegó a esta conclusión, su respiración se atascó en su garganta. Había sido golpeado y magullado, estaba sangrando, su dolor fue atenuado por su adrenalina y solo se mantuvo en la pelea por el método de flujo, pero a pesar de todo eso, Wilhelm no pudo evitar sonreír. Porque sus súplicas de ayuda, sin duda, fueron respondidas. Wilhelm. Parece que te equivocaste en eso. Recuperando la sensibilidad en sus dedos, Wilhelm pateó la figura congelada de Sukuna, haciéndolo tropezar hacia atrás y formando una distancia entre los dos. Y cuando comenzó a retomar su postura de combate, Wilhelm miró a Sukuna con una mirada severa, estudiando cada fibra de su ser, buscando rastros de Natsuki Subaru, quien, pensó Wilhelm, estaba luchando por el control. Pero en lugar de Natsuki Subaru, solo se encontró con la intensa mirada de Sukuna, cuyas extremidades tensas se relajaron, luciendo casi aliviadas. Sukuna. Solo medio equivocado, este es el alcance de los esfuerzos del mocoso. Moviendo sus extremidades como si las estuviera probando, Sukuna extendió sus brazos, revelando su continuo e innegable control sobre el cuerpo a Wilhelm, como si se lo frotara en la cara. Sukuna. Veamos cuánto pueden hacer por ti estos esfuerzos suyos. Sonriendo de oreja a oreja mientras decía eso, Sukuna comenzó a avanzar. Wilhelm. No importa cuán insignificantes puedan ser, ya han hecho suficiente por mí, porque, cuando lo llamé, Subaru Dono no solo me escuchó, sino que respondió a mis gritos de ayuda. Incluso si sufrió por mi culpa, incluso si me odia, Subaru Dono escuchó que estaba en peligro y aún así intervino para ayudarme. No importa cuán pequeña sea, todavía hay una oportunidad. Y seguiré buscando esa oportunidad, hasta que finalmente pueda aprovecharla. Saber que estás aquí, de pie a mi lado, hace que la distancia entre mí y la victoria se sienta mucho más cercana, Subaru Dono. Wilhelm. Esta simple acción, me dio todo lo que necesitaba. Declarando así, Wilhelm se encontró con Sukuna que se acercaba, y una vez más, los dos se enfrentaron mano a mano, excepto que esta vez, un nuevo contendiente había entrado al ring.
A pesar de estar abrumado, a pesar del hecho de que cada músculo de su cuerpo dolía terriblemente, a pesar de la sangre en sus oídos, los puños y antebrazos de Wilhelm se conectaron con los golpes de Sukuna. Wilhelm renunció a intentar atacar a Sukuna, en su lugar optó por un enfoque defensivo para este intercambio. Sukuna se dio cuenta de esto, sabía que algo estaba pasando, pero no podía decir qué era. Un hombre cuyo estilo de lucha era tan agresivo, que no dejaba espacio para respirar a su oponente, que elaboraba magistralmente cada ataque para abrumar a su objetivo y mantener la brecha cerrada perpetuamente, se había puesto a la defensiva por voluntad propia, y sin embargo, sus ojos todavía reflejaban los de alguien que veía la victoria a su alcance. Sukuna no supo lo que Wilhelm vio en ese momento, hasta que finalmente lanzó un puño que había pasado por alto las defensas de Wilhelm y se dirigió directamente a su abdomen. En ese momento, Sukuna se dio cuenta de que Wilhelm Van Astrea no era su único oponente. Sukuna. El puño que debería haber conectado con el abdomen de Wilhelm nunca lo alcanzó, se detuvo en el lugar por una fuerza que Sukuna reconoció como él mismo, o más bien, su propio cuerpo. Pero, su cuerpo no había maniobrado de acuerdo a su propia voluntad. Como muchas veces antes, Sukuna reconoció esta presencia extraña dentro del cuerpo que tomó, y se molestó con el que sin duda había hecho su objetivo de enojarlo, es decir, el dueño indiscutible del cuerpo. De hecho, Natsuki Subaru había entrado al ring donde dos demonios intercambiaron golpes, y sin mucho esfuerzo, igualó el equilibrio de poder entre ellos. Wilhelm, sacar a Subaru Dono de la ecuación fue tu error. Sukuna. Este mocoso. Manteniendo sus brazos frente a sí mismo, Wilhelm observó cómo Sukuna le lanzaba innumerables puños y patadas, uno tras otro, ninguno de los cuales logró realmente acertar para causar el daño previsto. No importaba cuántas veces Sukuna intentara atacar a Wilhelm, cualquier golpe que lograra pasar las defensas de Wilhelm, era detenido antes de que pudiera golpear, cualquier ataque que no pudiera pasar las defensas de Wilhelm, era bloqueado o parado por Wilhelm. El rey de las maldiciones ahora estaba luchando 2 contra 1, tanto contra su oponente, como contra su propio cuerpo, perdiendo el control de este cada vez que sus ataques estaban a punto de entrar en contacto con Wilhelm. Saltando hacia atrás y levantando su brazo, Sukuna sintió su energía maldita estallar en él mientras se preparaba para lanzar un desmantelar en dirección a Wilhelm, su otra mano lista en caso de que Subaru detuviera el primero, pero, Sukuna. Me estoy cansando de esto. Todo su cuerpo se congeló una vez más, ambos brazos se movieron por sí solos detrás de su espalda, mientras observaba a Wilhelm cerrar la brecha entre ellos y golpear el lado derecho de su cara con un puñetazo. Sin lugar a dudas, Sukuna era el mejor luchador de los tres, eso era obvio. Naturalmente, habría dominado tanto a Subaru como a Wilhelm, si hubiera tenido que enfrentarse a ellos en una prueba de fuerza, si no fuera por el hecho de que, Sukuna no era dueño del campo de juego en el que se encontraba actualmente. Wilhelm, eres realmente asombroso, Subaru Dono. Al escuchar estas palabras resonar por toda la habitación, Sukuna supo que, cuando las circunstancias ya no funcionaban a su favor, incapaz de usar sus técnicas malditas debido a Subaru, incapaz de golpear a Wilhelm en absoluto debido a Subaru, a veces incapaz incluso de moverse debido a Subaru, Sukuna se dio cuenta de que todas las cartas que poseía fueron anuladas en ese mismo momento, por el mismo mocoso cuya existencia decidió no considerar. Apretando los dientes mientras golpeaba su palma contra el suelo, Sukuna se preparó para hacer surgir energía maldita a través de su mano una vez más, sin embargo, esta vez no la usaría para atacar a Wilhelm, sabiendo que era inútil hacerlo. Sabiendo esto, Sukuna supuso. Me dejarás usar esto siempre y cuando no hiera directamente al anciano, ¿no es así, mocoso? Activando clave, Sukuna lanzó una red de cortes al piso de la mansión, cada uno de los cortes se ajustó a la dureza del piso. Que la única manera de obtener ventaja en un campo de juego propiedad del oponente era destruir el campo de juego en su totalidad. Sintiendo que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse, Wilhelm no tuvo oportunidad de agarrarse a nada antes de caer al piso inferior. En medio de su caída, vio a Sukuna sonriéndole de oreja a oreja, mientras caía elegantemente como una pluma, a diferencia de Wilhelm, que estaba a punto de aterrizar sobre su trasero, pero, inmediatamente cuando Sukuna llegó al suelo, su palma tocó el suelo una vez más, y la misma red de cortes asoló el suelo obligándolo a colapsar nuevamente debajo de ellos. Wilhelm ni siquiera tuvo la oportunidad de reaccionar o acostumbrarse a su nuevo entorno, antes de que comenzara a desplomarse, y cambiaron nuevamente. Wilhelm. HK. Sukuna. Es una pena que no haya podido llegar al techo de arriba también.
Intentando recomponerse y aceptar el dolor en su espalda después de esa caída, las pupilas azules de Wilhelm se encontraron con las carmesí de Sukuna, mientras miraba su figura ilesa, descendiendo limpiamente hasta el suelo, mirando hacia arriba para ver varios agujeros consecutivos formados a través de los techos de los muchos pisos de la mansión, todos conduciendo a las mazmorras. Sukuna. No hay mucha luz aquí abajo, aunque la energía maldita que irradia es bastante nostálgica para mí. Sukuna. Y también. Sukuna mira brevemente hacia un lado, notando la figura escondida de una persona, que actualmente estaba ocupada temblando de miedo. Sukuna. Me preguntaba a dónde habías ido, supongo que todavía estás aquí, ¿eh? Era el guardia que se le había escapado al principio, su rostro estaba cubierto de mocos y lágrimas, lo que hizo que Sukuna evitara el contacto visual con él, ya que no quería soportar más la vista. Sukuna. Supongo que tendré que acabar con tu miseria, entonces. Con un movimiento de su mano, Sukuna convirtió despreocupadamente al guardia en un charco de sangre y tripas, pintando de rojo la pared de ladrillos de la mazmorra y ganándose una mirada de disgusto de Wilhelm. Sukuna. Parece que eso está permitido, al menos el mocoso elige buenos favoritos, se lo concedo. Wilhelm. Realmente no eres más que un monstruo. Al escuchar esta acusación, Sukuna se encogió de hombros mientras volvía a centrar su atención en Wilhelm, sosteniendo su barbilla en su mano pensativamente. Sukuna se dio cuenta de que no había una forma viable de matar a Wilhelm, debido a la constante intervención del mocoso, cualquier ataque que lanzara en el camino de Wilhelm era interrumpido, haciendo que tanto el combate cuerpo a cuerpo como su técnica innata fueran completamente inútiles en ese sentido. Sukuna. El mocoso puede estar tratando de evitar que mueras, pero un oponente que sabe que no puede ganar, no intente ganar y aún así se aferra a su vida con tanta vehemencia, es absurdamente molesto. Wilhelm. No valoras la vida humana en absoluto, así que no creo que tengas derecho a hablar de eso. De hecho, no había forma de matar a Wilhelm con métodos convencionales, pero, Sukuna. Supongo que presumiré un poco, entonces. Había un arma en el arsenal de Sukuna, que excedía cualquier convencionalismo, algo que, sin conocimiento de Jujutsu, el mocoso no tenía forma de detener. Por supuesto, considerando las enormes reservas de energía maldita en su arsenal, no se podía descartar la posibilidad de que pudiera ser un hechicero, pero Sukuna sabía que nadie con esa cantidad de poder permitiría ser encarcelado, era una idea que simplemente era incomprensible para Sukuna. E incluso entonces, incluso si el mocoso lo detenía, Sukuna no tenía nada que perder al intentarlo, y es por eso que, para demostrar que los esfuerzos perezosos del mocoso no tenían sentido, y para matar a Wilhelm, Sukuna desataría el pináculo de todo el Jujutsu sobre la mansión Karsten. Levantando ambos brazos y colocando sus manos juntas en un sigilo de mano, Sukuna pronunció palabras que, a pesar de no entender su verdadero significado, inexplicablemente hicieron que a Wilhelm se le erizaran los pelos de punta. Sukuna. Expansión del dominio. Tan pronto como pronunció estas palabras, el mundo a su alrededor pareció congelarse en su lugar, su sonido reverberaba sin fin, como si el mismo aire que atravesaban los tuviera en alta estima. Una montaña de calaveras emergió detrás de él, sobre la cual allí se encontraba un santuario oscuro con grandes mandíbulas abiertas en cada abertura, cuyo tamaño eclipsaba la frágil pero infinitamente confiada figura de Sukuna. Y en ese momento, quedó muy claro, que Sukuna había ganado. Julius. Subaru. Sukuna. Malévolo Shiriyauch, no. Un dolor agudo picó la mandíbula de Sukuna, mientras una fuerte patada golpeó su rostro con tremenda fuerza, interrumpiendo tanto su concentración como el canto y el sigilo de su mano de su dominio, cuya fuente era la elegante figura de un caballero, vestido de blanco. El santuario detrás de Sukuna desapareció de la existencia tan pronto como fue liberado, mientras el lanzador del dominio miraba a su agresor con una mirada medio aburrida, la otra mitad de su expresión aparentemente desconocida. Julius, que había saltado dentro de las mazmorras desde el agujero de arriba, se sentó entre Sukuna y Wilhelm, y sostuvo su mano en el mango de su espada, preparado para sacarla en cualquier momento. Julius. Mirando hacia atrás para ver la figura ensangrentada y maltratada de un Wilhelm completamente exhausto, Julius supo que el oponente frente a él no era de ninguna manera ordinario, aún tenía que confirmar sus habilidades por sí mismo, pero ver a Wilhelm en ese estado era suficiente confirmación en sí mismo. Aún así, Julius dio un paso adelante con confianza y, con los labios entreabiertos, pronunció palabras que calmaron y tensaron el corazón indeciso de Wilhelm. Julius. Me encargaré de aquí, Wilhelm Dono.
A pesar de la naturaleza reconfortante de esas palabras, en ese momento, solo había una cosa en la mente del demonio de la espada. Wilhelm J. Julius, y tomó la forma de una advertencia simple pero seria, una que Julius sin duda escuchó y entendió sin siquiera una sola pregunta. Wilhelm, no te atrevas, sintiendo que su cuerpo dejaba de lado el método de flujo y que su adrenalina comenzaba a disminuir, Wilhelm sintió que el dolor de cada herida en su cuerpo lo golpeaba gradualmente. El agotamiento que tensaba cada músculo le impedía moverse del lugar donde había colapsado, pero aún así, no dejaría que estas palabras permanecieran sin decirse. Wilhelm, no mates a Subaru Dono, Julius. Julius, lo entiendo. Por favor, déjamelo a mí. No había duda, incluso sin que Wilhelm se lo dijera, Julius nunca hubiera pensado en matar a Subaru. Eso era algo que no permitiría que sucediera. Wilhelm. Eso era todo lo que Wilhelm necesitaba confirmar, sí, cuando despertara, Subaru todavía estaría bien, entonces, se permitiría un momento de descanso. Si podía confiar en la respuesta resuelta de Julius, entonces, esa posibilidad podría terminar siendo el caso. Todo lo que tenía que hacer era ofrecer un poco de confianza. Esos fueron los pensamientos finales de Wilhelm, cuando finalmente dejó de resistir el agotamiento que se apoderó de su cuerpo, permitiendo que sus párpados cayeran, dejando escapar un gruñido final, mientras cruzaba hacia el reino de la inconsciencia. Y con eso, el demonio de la espada fue derrotado rotundamente. Aún así, Sukuna, ¿no sabes que es de mala educación entrar a una habitación sin tocar? Julius. Soy consciente de eso, sin embargo, sin una puerta a la que tocar, no era posible evitar interrumpir. Sukuna. Qué inteligente eres, ya que me pateaste en la cara desde el principio, seguramente sabes quién soy, ¿verdad? Julius. De hecho, Felix me lo contó todo. A pesar de su enfoque brusco de la situación, Julius no dejó que sus emociones lo dominaran, ya que logró contenerse de arremeter contra Felix, lo que le permitió la oportunidad de explicar todo sobre las circunstancias de Subaru. Después de eso, hizo que Felix y la señorita Crusch subieran al carruaje dragón con el que había viajado anteriormente, y le ordenó al conductor que dirigiera el carruaje a un lugar más seguro. Incluso si la noticia le atravesaba el pecho como agujas, Julius no estaba del todo desanimado. La única información crucial que obtuvo fue que el usurpador que poseía a Subaru no era un cultista de la bruja y era, como describió Felix, capaz de pensar racionalmente más allá de las divagaciones enloquecidas que había escuchado de Betelgeuse, por lo tanto, la opción de negociar potencialmente no estaba descartada, pero, Julius, devuélvele este cuerpo a Natsuki Subaru rápidamente. Julius no tenía ninguna intención de negociar, fuera cultista de la bruja o no. Esto era un ultimátum. Sukuna entregaría el control a Subaru o sería derribado por la espada del mejor caballero. Sukuna. ¿Quién te crees que eres, dándome órdenes? Sukuna, obviamente, no estaba divertido. Julius. Como caballero del reino, es mi deber asegurarme de que no le ocurra ningún daño a Subaru mientras esté bajo los terrenos de Karsten, debido a la urgencia del asunto, he elegido actuar por mi cuenta para asegurarme de que esto se cumpla. Hablando con la mayor confianza y elegancia, Julius miró a Sukuna con los ojos medio cerrados, su uniforme blanco prístino cubría su postura digna, pero a pesar de todo ese alarde, Sukuna solo pudo rascarse la parte posterior de la cabeza, sin urgencia en sus movimientos. Sukuna. Hablas demasiado elegante, ¿no se supone que los caballeros deben inclinarse ante sus reyes? Julius. Sin duda no encajas en la categoría en la que me encuentro. Julius. Sin duda no recuerdo haberte reconocido nunca como rey. ¿Debo considerar mi petición rechazada? Elevando el tono de su voz como si amenazara, la mano enguantada de Julius se apretó alrededor de la empuñadura de su espada, y la expresión aburrida de Sukuna comenzó a recuperar su firmeza habitual, mientras las comisuras de su boca se levantaban. Sukuna. Puedes considerar lo que quieras, siempre y cuando demuestres ser al menos la mitad de entretenido que el viejo dormilón detrás de ti. Señalando más allá de él, hacia Wilhelm, cuya figura magullada quedó inconsciente, Sukuna desafió a Julius con estas simples y poco ceremoniosas palabras. Julius. Caballero de la Orden Real del Reino de Lúnica. Julius Juculius. Dándole su nombre a su oponente, como era la conducta apropiada, Julius Juculius se enfrentó al rey de las maldiciones y declaró lo siguiente. Julius. De ahora en adelante, lucharé sin contenerme. Sukuna. Haz lo mejor que puedas. Notas. Fin del capítulo 2. El demonio de la espada y el rey de los demonios.
terminando en un final de suspenso otra vez, pero es eso, o esperar otra semana y terminar con un capítulo de más de 20.000 palabras, así que dividí el capítulo 2 original en capítulos separados para mayor comodidad. En el próximo capítulo veremos a Julius siendo maltratado por su cuna. Estoy muy emocionado por escribirlo, no porque odie a Julius, sino por una escena que he estado deseando escribir desde hace bastante tiempo. Que tengas un buen día, o buenas noches, a cualquier hora del día que sea para ti.